los seres que han logrado entrar a quinta dimensión, incluso a sexta dimensión, los pleyadianos están en quinta, han logrado comprender quiénes son, ¿sí? Entonces están trabajando en cómo convertirse en creadores de realidades, que es sexta dimensión. Ya no tienen dioses. Uno genera dioses en el momento en que todavía cree que las cosas están separadas de sí, ¿sí? Porque los dioses son lo que nos ayuda a nosotros a poner un objetivo de cuál es el objetivo idílico al que hay que llegar, ¿sí? Una divinidad, una religión, una alabanza a algo específico, tiene que ver con con todavía creer que la divinidad está fuera, ¿sí? En cambio, mundos como los pleyadianos, los arturianos, saben que la divinidad está dentro. Por lo tanto, respetan al sol de la misma forma que respetan a una célula de su ser, por igual. Pero no hay jerarquía en el universo. Hay jerarquías, sí, pero no son como nosotros estamos acostumbrados. O sea, los ángeles no están al mando del arcángel. Los ángeles funcionan de la misma forma que los insectos para nosotros. Las abejas, por ejemplo, las abejas tienen una jerarquía, existe una jerarquía, pero nadie manda a nadie. Cada uno sabe qué lugar le corresponde, ¿sí? No es que la abeja madre o la reina les dice, bueno, ustedes van a ser las obreras, ustedes las que crían, ustedes las que... No, no es así. Cada uno nace con su potencial activado de lo que es. Entonces, un arcángel no tiene por qué mandar a los ángeles, un serafín no tiene por qué mandar a los arcángeles, porque cada uno sabe qué lugar le corresponde. Después de tu muerte, no. Después de tu muerte, la muerte, hay que recordar, el propósito de la muerte era la liberación de los propios condicionamientos. Si yo vivo una vida, vamos a verlo linealmente, como le gusta a los humanos. Si yo vivo una vida, nazco, muero, la vida sigue, ¿no? Claramente. Ahora, cuando yo me muero, esta linealidad va a ser inevitablemente resultado de la frecuencia con la que yo he vivido. Por lo tanto, ¿qué es el juicio final? Nada. El juicio final es la continuidad de esa frecuencia, pero en cuarta dimensión. ¿Qué significa la cuarta dimensión? Que a diferencia de la tercera, en la cual todo se puede modificar rápido, en la cuarta, si no me doy cuenta cómo modificarlo, se hace eterno. Entonces, si yo me muero inconscientemente y en este primer instante no me doy cuenta de que lo que me pasó me liberó y en realidad sigo condicionado por todo lo que me pasó en mi vida, todo lo que me pasó en mi vida vuelve a suceder en un plano de no tiempo, no espacio. Con lo cual, la razón por la cual me morí se puede proyectar 1000 veces en potencia. Eternamente, hasta que en un momento me digo, pero esto no es real. Y ¡pum!, todo cambia. Pero no hay nadie que cuando uno va muriendo dice, este no fue bueno, para allá, este no fue bueno, para allá, ¿sí? No existe eso. No hay nadie que determine quién va por dónde en función de los actos. Sí hay, aquí en este lugar, mucha oscuridad y mucha luz al mismo tiempo. Entonces la oscuridad inevitablemente te va a tratar de confundir. La oscuridad es la que rodea el túnel, ¿no? Cuando uno dice, veo un túnel, y ahí está la luz y todo el otro es oscuridad. Esa oscuridad, si yo miro para los costados, representa todas las cosas densas que me rodean en mi trascendencia. Y la luz es mi propio interior proyectado hacia afuera para que yo sienta que estoy yendo hacia un lugar en lugar de ir para adentro. Es un reflejo espejo. Digamos, no estoy yendo para allá, estoy yendo para adentro, pero en mi cerebro lo veo como que estoy yendo para allá. El túnel en sí, ese túnel de allá, es en sí el punto de la trascendencia, ¿sí? Si yo logro atravesar la densidad dándome cuenta que estoy yendo hacia la paz o la armonía absoluta, entonces llego a la quinta dimensión.
si no me quedo en la cuarta, ¿sí? En la cuarta dimensión, como dije, todo es una proyección de la tercera. Todo es, sin tiempo ni espacio, una proyección de lo que siento en la tercera. Si me morí solo y en lugar de creer que luego de la muerte me voy a encontrar con mis parientes, con esta gente, probablemente lo que sienta después es soledad. Entonces la soledad se puede proyectar mucho, ¿sí? Hasta que me doy cuenta de que no estoy solo, de que yo estoy creando la soledad porque estoy vibrando en soledad. Si yo vibro negativamente cuando me muero, toda la frecuencia que viene posterior va a ser negativa. Si yo vibro positivamente, todo va a ser positivo. Pero puedo hacer esto solo si tomo conciencia de lo que me pasó y me libero, lo dejo estar, ¿sí? Digo, ya está, solté, ¿sí? Esta es mi forma de soltar. Entonces, hay condicionamiento después de morirse, todavía existe el condicionamiento, hasta el momento en que me doy cuenta de que yo creé mi propia condición, de que yo decidí morir de esa manera. En ese momento empiezo a liberarme. Mientras tanto es todo como una especie de borrachera extraña, en la cual no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo por qué siento lo que siento, voy pasando por diferentes etapas, que es casi toda una vida, hasta darme cuenta de que morí, incluso, ¿sí? En ese periodo hay mucho riesgo de convertirse en fantasma. ¿Por qué digo el riesgo de convertirse en fantasma? Porque el fantasma cree que todavía sigue vivo y entonces sigue haciendo las mismas cosas que cuando estaba vivo y se queda en este plano. Y eso es mucho más difícil de soltar y liberar. Porque es como si ustedes estuviesen acá y alguien los viene a buscar de otro plano y no lo quieren ver. Es como, no existen. Entonces sigo viviendo acá. Entonces, pero no hay nadie que determina. Si en un momento, como decía, está la oscuridad, que siempre trata de confundir para que volvamos a hacer el ciclo que ellos crearon, porque es como, la oscuridad es como esos niños que quieren jugar pero no saben cómo. Entonces dicen, ¿cómo que ya terminaste? ¿Cómo que volvés a tu casa? No. Sigamos jugando, ¿no? Entonces te quieren meter otra vez en el juego. Es como otra partida más, ¿no? Esa es la oscuridad, esta es la última, sí. Entonces, esa es la oscuridad. La luz dice, vamos a casa, mañana, cuando te hayas bañado y todo esto, podés volver a jugar. Pero nadie juzga lo que hiciste en el juego, solo tú. Sí. Acá, por favor. ¿Quién la tenía? Acá. Gracias. Usted mencionó algo de los rectilíneos. Habló de los ¿Reptilianos? Reptilianos, perdón. Sí. ¿A qué se refería? Los reptilianos son los primeros seres inteligentes que hubo en este planeta. Después los cetáceos. Y después nosotros. Siempre últimos. Los próximos serán los pulpos. En serio. Cuando nos extingamos nosotros vienen los pulpos. Entonces, los reptilianos. Los reptilianos son una creación de la inteligencia que protege la información más pura y divina. ¿A través de qué? Del miedo. El miedo es la herramienta del reptiliano para sobrevivir. Es un ser creado por una especie que se llamaba los draconianos, que vienen de Alpha Draconis, una estrella. El sistema de Alpha Draconis es un sistema estelar donde hay unos seres que viven a través de la supervivencia. Todo lo que hacen es a través de encontrar las formas de subsistir y de vivir eternamente. Entonces, en este planeta, los draconianos crearon una especie, de igualmente que los arturianos crearon a los humanos, los draconianos crearon a los reptilianos. Los reptilianos fueron obviamente extractos de dinosaurios construidos con genética de afuera. Parece Star Wars. Esta especie, que fue una de las primeras inteligentes que hubo en el planeta, no desarrolló una civilización, pero sí desarrolló una filosofía de vida, ¿sí? Que vivía entre las personas, bueno, no existían personas, pero vivían entre las diferentes criaturas de este mundo, y sobrevivieron después de la gran catástrofe que terminó con los dinosaurios, terminaron viviendo debajo de la tierra para poder sobrevivir. Y no han vuelto arriba.
creo que se murieron todos, pero igual, la cultura de los reptilianos se mantuvo, porque los reptilianos eran los que sabían cómo funcionaba el universo, porque eran los primeros conocedores de por qué estaban en este planeta. ¿Sí? Tenían apariencia reptil, digamos, dinosaurio, pero eran seres que caminaban en dos patas. Como velociraptores, digamos, ¿no? Una cosa así. Estos seres inteligentes tenían toda la información de por qué estaban acá, pero no la compartían con nadie. Se hicieron importantes porque cuando los humanos empezaron a existir en el planeta y empezaron a ser creados por Anunnakis, le llaman así acá, Anunnakis, arturianos y otras especies, ellos lo que hicieron fue tratar de tomar algunos de esos humanos y entregarles información, pero con el objetivo de que sean útiles para ellos en un futuro, ¿no? Para los reptilianos en un futuro. Entonces era como que nos hacían un favor, pero a la vez los intereses iban creciendo año a año, ¿no? Una cosa así. Los reptilianos en realidad eran esos seres que cuidaban de la información y que sobre todo se la entregaron a los más capacitados para saber la verdad, sin que eso, haciendo que eso las convirtiera en creadores. Por eso lo compartían con las mujeres normalmente, a esa información. Concretamente con una mujer que fue la primer chamán de la historia, que se llamó Lilith. ¿Sí? Ella fue el primer humano consciente del planeta, consciente de lo que pasaba, digamos. Y su símbolo era la serpiente. Por eso después la serpiente fue considerada algo negativo en la historia, por los reptilianos, digamos. Pero en realidad fue considerado negativo a partir de hace 5.000 años, porque hasta hace 5.000 años los reptiles eran la clave del conocimiento, la trascendencia de la verdad, representaban todos aspectos positivos de la medicina, de la sabiduría, del conocimiento, hasta que se interpretó que todo lo que venía de abajo de la tierra era negativo y por lo tanto se los consideró enemigos. En realidad los reptilianos no son enemigos, son seres que viven de los sistemas de supervivencia. Entonces, desde el punto de vista consciente, son seres que nos impiden evolucionar. Pero en realidad todo vuelve a ser relativo. O sea, otra vez, ¿son malos? ¿Son buenos? En internet cuando te pongas reptilianos vas a encontrar, ¿cómo se dice? El amarillismo interracial extraterrestre más grande que te puedas imaginar. He sido yo considerado reptiliano Illuminati en un momento por hablar bien de ellos, ¿no? O sea, ser neutral en este planeta es ser malo, básicamente. Pero creo que hay que siempre ver lo bueno que todos han hecho por el proceso evolutivo. No, los reptilianos entregaron conocimiento y filosofía para entender el mundo, pero no fueron los que diseñaron las pirámides. Esos son otros. Sí. Regresando un poco al tema y lo que mencionabas sobre la muerte, ¿es lo mismo para cualquier tipo de muerte, es decir, por enfermedad, por accidente, y qué pasa con el suicidio? Todos los tipos de muertes, como todas las personas, son exactamente diferentes, porque cada uno muere por un proceso de trascendencia específico en función de lo que ha aprendido, de su bagaje histórico. Por lo tanto, no es que todos los que mueren van al mismo lugar, sino, como dije, van por la frecuencia, ¿sí? Entonces, en función de, por ejemplo, enfermedad, la enfermedad es parte de la liberación. La enfermedad surge porque hay algo que se detuvo. Como hay algo que se detuvo, entonces el cuerpo trata de mostrar eso que dejaste de hacer o dejaste de prestarle atención a través de una reacción glandular que termina siendo una enfermedad. Esto funciona así. Empecé a ignorar una situación que me pasaba constantemente, se repite, pero la sigo ignorando, por lo tanto espiritualmente la borro de mi creencia, ¿no? Esto no pasa, esto no pasó, esto no pasó. Luego eso me produce una emoción muy fuerte cada vez que sucede,
pero la bloqueo, digo, no puedo sentir esto, no quiero sentir esto, mal, ¿no? Entonces bloqueo una emoción, me trago toda la emoción. Cuando me trago la emoción, significa que me estoy deteniendo, porque la emoción es la energía en movimiento. Emoción, energía en movimiento. Si yo detengo eso, me infermo. Fermare significa detenerse en latín. Entonces me detengo, ya no circula la energía y por lo tanto las glándulas, que son las que alimentan los chakras, las ruedas, dejan de funcionar. No segregan las hormonas correctamente y el cuerpo se enferma. Básicamente la enfermedad viene de algo que yo hace mucho tiempo vengo negando, ¿no? Y eso, ¿qué produce? Que al pasar a nivel físico, el cuerpo inevitablemente tenga que hacer el trabajo de reconocimiento. Ah, me está pasando esto, tengo que cambiar mi forma de vida, tengo que cambiar esto. Como que me empieza a forzar en vida la enfermedad a cambiar mi conciencia. Para que en el momento en que muera, solo el cuerpo haya muerto y el alma y el espíritu no tengan que pasar por toda esa densidad posteriormente. Entonces, la enfermedad es más una aliada en el proceso de evolución que el problema en sí. La otra era accidente, ¿no? El suicidio dijiste tercero. El accidente. El accidente puede tener que ver con destinos cruzados, que no son accidentes para el universo, son destinos cruzados, ¿sí? Son necesidades para trascender más rápido. Normalmente los accidentes surgen cuando una persona se le viene avisando, es por ahí, y vive señales, es por ahí, y entonces uno de los oscuros dijo, déjenle de decir por dónde es y manden un camión, ¿sí? Entonces, básicamente, los oscuros crean una situación en la cual inevitablemente vas a ir por ahí, ¿sí? Esa es en este plano o en otro, pero vas a ir por ahí inevitablemente. Porque no te queda otra, porque hay una situación estelar en la cual la estrella o planeta que justo te propiciaba para hacer el cambio, está pasando ahora. Y si no lo haces ahora, tienes que esperar 53 años para que Saturno vuelva a pasar, para que te favorezca para hacerlo. Entonces, dicen, si no se dio cuenta hoy, mañana un accidente, porque es la única forma que se va a dar cuenta. Es como la forma de verlo. El suicidio, cuando pasa un suicidio, es una pérdida o desconexión del propio ser por un dolor muy grande desde otros, emocional o lo que sea. Por lo tanto, el suicidio es una irrupción con el propio camino. No es, como en algunas religiones dicen, un pecado, sino que en realidad es una desconexión con el propio ser. Por lo tanto, irrumpe con su propio propósito, lo cual hace que todo lo que pase después, en esa línea que había dibujado ahí, todo lo que pase después sea en función de la razón por la cual se suicidó. Por eso es uno de los procesos más tediosos para salir, el suicidio. Porque inevitablemente tenés que vivir el proceso por el cual te suicidaste, hasta que lo cierres. Entonces es un proceso tedioso, no es aconsejable desde el punto de vista universal. Pero siempre hay seres del otro lado que colaboran con esas personas, acompañándolas hasta el momento en que deciden pedir ayuda, y ahí es cuando acceden, cuando empiezan a ayudar. Las personas que han sufrido accidentes, enfermedades o lo que sea y han muerto, los que quedan vivos obviamente tienen mucho que aprender de eso, pero sobre todo tener en cuenta que no pueden ayudarlos directamente. Es decir, yo no puedo ir y hablar con esa persona y directamente querer ayudarla desde el otro plano de conciencia. Porque como está viviendo un proceso fuerte, el que le hablen personas que le recuerdan la razón por la cual se fue, puede ser peor, porque hace que se quieran volver. Entonces siempre hay que decirle a mis guías o ángeles que hablen con sus guías o ángeles para que le ayuden en el plano donde está. ¿Sí? Pregunta. Sí. Regreso a cómo llegar al centro. Hablaste del aspecto físico, comer lo que tu cuerpo pide, las células piden, aspecto emocional, que es respirar como cuando naciste, y el aspecto energético, que cambiar de vibración. Por Sí. ejemplo, ¿en qué momento se hace o se requiere de ayuda como el Reiki o los
siempre y cuando no sepa cómo hacerlo yo solo. O sea, todas las técnicas, terapias, todos están ahí por algo, ¿sí? Y todas son útiles. No todas son útiles para todos, pero todas son útiles. Entonces, por resonancia yo voy a saber qué terapia o qué estrategia voy a necesitar hasta que yo pueda por mí mismo trabajar en eso. Entonces, todo es útil. Siempre que resuene con eso. Otra pregunta por acá. ¿Qué? Ahí voy. No hay causa. ¿Cómo decides? Claro, porque se iluminó o trascendió. Al darse cuenta de todo lo que ya era, sus células se sanan inevitablemente, pero su espíritu, al comprender todo por qué, ya sabe que tiene que hacer otro ciclo, no tiene por qué seguir con el mismo. Entonces, o sea, la muerte es una liberación, no es... Si te liberaste en todos los aspectos, no hace falta por qué volver. ¿Sí? Ok, Allá había... otra ¿quién? pregunta por acá. Acá está el... Ya, sí. Les vamos a suplicar, por favor, que esperen el micrófono, porque si hablan nada más así, las demás personas no escuchan y lo estamos pasando, tratando de que le den su oportunidad a cada uno. Gracias. Dale. Aquí hay otra pregunta. Rápidamente, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Volviendo a los reptilianos, has oído hablar de los grises, ¿no? ¿Eso fue en tiempo de la Atlántida o más atrás? ¿Y qué tienen que ver lo que hicieron los grises con nosotros, lo que estamos viviendo ahora en este tiempo? Bueno, los grises, para el que no se acuerda, son los de Roswell. No los de este Roswell. El otro Roswell. El de Nuevo México, ¿sí? Los cabezones así, de piel gris. Los grises son de un sistema que perdieron contacto con su propio planeta. Su planeta se murió, entonces buscan recursos en otros a cambio de tecnología. Entonces, siempre han estado por aquí dando vueltas en este planeta. Sin embargo, vuelvo a la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, la Confederación Galáctica prohíbe el contacto directo con seres que están viviendo en tercera dimensión en un mundo de desconexión. ¿Por qué? Porque pueden dañar el proceso de crecimiento de un planeta. Entonces, o sea, imagínense nosotros viajando por el universo, o sea, sería un desastre. Entonces tratan de que no tengan contacto directo con nosotros, y justamente los grises tampoco es que sean demasiado sociables. Entonces, estos seres lo que buscan es órganos, sobre todo úteros, para poder gestar, porque ellos ya no tienen, y no se pueden reproducir por sí mismos. Y a cambio de esto han colaborado en bajar información sobre datos de tecnología. Eso es gris. Esto es gris. Toda la tecnología que tenemos es tecnología gris. A cambio de, bueno, cosas que habrán dado gente. Pero son también muchos de los que han bloqueado la conexión a través de señales de estática que impiden que podamos conectarnos directamente con nuestro propio ser. Entonces, no son malos en sí. O sea, yo pienso en los grises como el pensamiento que tenemos que hacer nosotros de los grises es el mismo que las vacas pueden tener de nosotros, ¿no? O sea, los humanos vienen cada tanto y se llevan gente, no sabemos a dónde, ¿no? Desaparecen, y entre ellas deben pensar, ¿qué habrá pasado? ¿No? Es como raro, gente con cabeza redonda vienen y... Bueno, los grises son nuestros humanos y nosotros las vacas. Básicamente es como esa la relación. Entonces, ¿son malos los grises? Buscan recursos. Buscan recursos hasta que las vacas se den cuenta. Y ahí se termine. ¿Cuánto tiempo más tengo antes de que nos echen? A las 8 nos echan. Bueno. Bueno.
¿Paramos las preguntas? Mire, les comento una cosa para que, porque si a las 8 nos dicen que nos tenemos que ir, me gustaría que podamos cerrar con algo y no con una pregunta. Exacto. Y me gustaría que, como siempre vengo explicando, podamos cerrar con la herramienta que nos vuelve al centro. ¿Sí? ¿Está? Esa era tu pregunta. Bueno, para entender esto, tenemos que volver a las dimensiones. El principio de todo conecta la herramienta fundamental de todo. El universo, recuerden, es frecuencia. Y es una frecuencia que se ramifica en dimensiones. Las dimensiones... Las dimensiones, estas 9 dimensiones, parten de la unidad, dualidad, 3 dimensiones y así. Entonces, esta estructura a nivel frecuencial lo que hace es generar diferentes ondas de frecuencia que todas juntas forman lo que conocemos como el Om, ¿sí? Pero que en realidad nacen de una construcción que es así, ¿sí? Que es la unión de todos los sonidos que surgen en el universo al principio. Las primeras frecuencias que surgen en el universo son vocálicas. Es decir que si queremos volver a conectarnos con la esencia de nuestro propio ser universal, con el yo soy, tengo que volver a repetirme a mí mismo quién soy. Y para eso la única forma que tenemos y la herramienta fundamental que tenemos los humanos para hacerlo es la voz. Concretamente el canto. El canto es la herramienta fundamental, es lo más poderoso que tenemos, la palabra, para poder crear. Somos seres creadores a partir de que podemos hablar y decir yo soy. Entonces, en la antigüedad, hace muchísimos miles de años, se enseñaba la palabra como una herramienta, no como una herramienta sagrada, no como una forma de comunicación. Se enseñaban palabras concretas, específicas, que al pronunciarlas podíamos modificar la realidad, ¿sí? Entonces, toda la realidad es modificable a partir de la frecuencia. ¿Escucharon sobre Masaru Emoto? ¿Sí? El que no escuchó fue un japonés que trabajó con la frecuencia, demostrando cómo el agua modifica su patrón geométrico, su composición molecular, en función de la intención o nivel de frecuencia de las palabras con las que yo hablo con el agua, ¿sí? Esto hizo que se demostrara que cuando hablo con una frecuencia alta, el agua forma patrones impresionantes, ¿sí? De geométricos, y cuando hablo con una frecuencia baja, se despedaza y queda una cosa horrible, ¿sí? Esto es como decir te amo y te odio, ¿sí? Frecuencia alta, frecuencia baja. Esto que muestra que si nosotros somos 70% agua, todo lo que decimos y nos dicen modifica el patrón de nuestra sangre y nuestro ADN. Por lo tanto, todo lo que resonemos es lo que vamos a hacer exteriormente, ¿sí? Nuestro ADN va a despertar en función de lo que dejemos salir de nosotros. En la antigüedad se decía que más allá de hablar, había 9 dimensiones que con solo vocales las podíamos conectar a todas. Entonces, hay 36 aspectos que surgen de estas vocales, pero no hace falta entrar en entender toda la lengua para solo saber que con las vocales puedo volver a conectarme con el ser. Tengo la letra A, la letra E, I, Y, U, O, U y U. 9 vocales. Estas 3 se corresponden al espíritu, estas 3 al alma y estas 3 al cuerpo. Hay otras 3 que se llaman la respiración. ¿Sí? Inspiración, retención, expiración. ¿Sí? El universo en general es una inspiración y una expiración. En el centro está el punto neutro, que es cuando retengo el oxígeno en mi interior. El universo
inspira y exhala, reteniendo en su interior. Entonces tengo 3, 3 y 3, 9 las dimensiones. Más 3 igual a 12. 12 es el número sagrado que unifica toda la divinidad. ¿Sí? Por eso la estructura de una esfera y la estructura del agua, molecularmente, es un dodecaedro. ¿Sí? Es decir, una esfera pentagonal, con 12 pentágonos. El número 12 es sagrado por esto. Entonces, inspiración, retención, expiración y las 9 vocales. La primer consonante en la antigüedad, la más importante, era la letra M. La letra M representa la puerta, el portal de la frecuencia y la vibración. ¿Por qué la letra M o el sonido M? Porque cuando todos nos tenemos que alinear con nuestro propio ser, lo primero que hay que hacer es cerrar los ojos, respirar, una y otra vez, y luego avisarle a la glándula hipófisis y pineal que todo el cuerpo debe conectarse en una misma sintonía. Y ese es el sonido de los insectos. ¿Sí? Los insectos abren portales constantemente, sobre todo cuando vuelan en círculo, ¿sí? Porque hacen los sonidos. ¿Sí? Ese sonido es el sonido de la espiral universal. Entonces, cuando yo produzco el sonido M, lo que estoy haciendo es hacer vibrar mi ser, ¿sí? Vibrar la glándula pineal y hipófisis, avisándole a todo el cuerpo que tiene que estar alineado. Entonces, por eso en el universo en un principio respira y luego vibra. La vibración permite que surjan las primeras expresiones del universo, que son las 9 dimensiones del universo. Y a partir de ahí se va ramificando en consonantes, que son las redes y los patrones de los que hablamos antes. ¿Sí? Patrones, matriz, etc. La esencia entonces son estos 9 puntos que conforman la primer base de toda realidad y existencia. Entonces, tengo que recordar que tanto quiera trabajar para afuera como para adentro, tengo que generar un círculo hacia mi interior, vibrando y cantando estas 9 vocales a todo mi cuerpo. Si estoy enfermo, ver qué órgano está vibrando mal y cantarle. Cantarle como una nana, como cuando uno tiene un bebé, ¿sí? Cantarle a ese órgano. Porque lo que sucede con nuestro cuerpo es que no es que solo se enferma, le duele algo, lo que sea. Al cuerpo lo que le pasa es que cuando tiene un conflicto está en disonancia, ¿sí? Eso es para el universo. Un conflicto para el universo es la disonancia. Entonces tengo que encontrar la resonancia, ¿sí? La resonancia es cuando yo empiezo a vibrar en todo mi ser coherentemente. Y eso lo puedo hacer hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ¿de qué manera se realiza esto? A través de la espiral o círculo. La espiral o círculo es la forma en que todo el universo trata de volver hacia el centro. Por esto, la idea es que nosotros, cuando nos cantemos a nosotros mismos, sea mientras estamos acostados y tratemos normalmente en ponernos en posición fetal, ¿sí? Para volver al centro, como en el útero. Entonces, de esta manera el circuito se arma en forma de espiral, en forma circular, ¿sí? O si somos muchas personas, por eso después les voy a pedir que hagamos un círculo, ¿sí? Para hacer esto, nos ponemos en círculo. Al ponerse en círculo, el sonido empieza a circular y por lo tanto se abre un portal hacia arriba y un portal hacia abajo, ¿sí? Porque estoy empujando la energía del espacio en espiral a través del canto. Por esto es importante, siempre que se hace una activación, una sanación, cualquier tipo de cosa energética, tanto con uno mismo, con otro o con un espacio físico, podamos utilizar un círculo, ¿sí? De 3 personas, 2 personas, lo que sea, trabajar en círculo. ¿Y por qué esto? Ustedes dentro de las religiones tienen oraciones, mantras, todos son útiles para conectarse con algo.
Pero estas no tienen condiciones, no tienen cultura, no tienen religión, no tienen una connotación previamente establecida, no tienen una visión específica de nadie, ¿sí? Simplemente son 9 perspectivas que todo el mundo las sabe hacer, cantar las vocales, ¿sí? Y se cantan no así, porque eso es gritar, ¿sí? Lo que se hace es buscar en el cuerpo la armonía con la que yo resueno en esa letra. Entonces tengo que ir buscando. Ir buscando dónde está la armonía, ¿sí? Entonces, esto con todos. A ver si la saben pronunciar. Miren, pronuncien esta letra sola. Está bien. I, Y, ¿sí? U, O, U, W. W. Es una onda de frecuencia. ¿Sí? Entonces, cantando estas vocales, voy a estar yendo por todas las dimensiones al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer durante un momento, ahora, es practicar un poquito eso, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un círculo aprovechando la estructura de este lugar, que es un hexágono, ¿sí? Que ya lo tenemos acá, estamos dentro del patrón universal. Aprovechando el hexágono, vamos a colocarnos en el centro haciendo un círculo debajo del hexágono, ¿sí? Vamos a mover las sillas un poco. Y en ese lugar nos vamos a poner, cada uno como quieran, si de pie, sentados, como lo sientan. Vamos a trabajar sobre lo que es la activación de un portal interno y externo. Mientras les voy explicando cosas si me surge. Tratemos ahora de cuando vayamos acomodándonos ahí como sintamos. Fíjense, tratar de estar en el centro, a ver si... es que no se va a escuchar bien. Vamos a tener que... De última se sientan en las sillas, pero en forma circular. Acá. O sea, busquen sentarse en las sillas, pero traten de irse para atrás. No, me refiero a sentarse así como están las sillas. Pero vengan todos más cerca, a eso me refiero. Sí, y mirando para el centro, claro. Acá está el centro, así que ubíquense ahí, en esas sillas de ahí. Te va a convenir ponerte más atrás. Y gente en los pasillos. Si pueden venir algunos para este lado. ¿Del otro lado? Del otro lado. Pónganse, porque acá no hay nadie. Tiene que estar lleno de este lado también, ¿sí? Tratemos ahora, acérquense, ¿sí? Todos bien cerca, ¿sí? Búsquense como quieran, pero traten de estar bien cerca. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un enjambre de abejas? ¿Sí? Así, todos juntos. ¿Está? De allá algunas personas pueden venir acá que falta gente. Y esto es un hueco energético, ¿sí? Entonces acá, sí, por acá tiene que venir, o pásense algunos más para allá y así dejan pasar. Acá falta gente también. Bueno, ¿dónde falta gente? Ok. Sí, bueno, más o menos. Los que quieren sentarse pueden sentarse y mirar para este lado, ¿sí? Bueno, la idea es que en una primera instancia nos vamos a concentrar primero en nuestra respiración. Primero nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Yo les voy a decir cuándo, así. La respiración siempre tiene que empezar
llenando hasta diafragma, ¿sí? Abajo de todo. No solo pulmones, no acá, no llenando acá, pecho, sino abajo, ¿sí? Llenando la barriga hasta abajo, todo. Muy lentamente, empezando de abajo hacia arriba, ¿sí? Voy llenando de abajo hacia arriba todo el cuerpo. Siempre por la nariz, ¿sí? Porque la nariz fue diseñada para respirar, la boca para tragar. Entonces, vamos a respirar siempre por la nariz, inhalar y exhalar por la nariz, ¿sí? Porque eso, cuando hacemos por la boca la exhalación, estamos acortando un proceso, ¿sí? Porque lo estamos soltando antes de tiempo. Tiene que hacer todo el proceso para que haya una estructura igual. A esto, cuando empezamos a hacer esto, vamos a ir agregándole sonidos nasales, ¿sí? Sonido... Vamos a ir haciendo sonidos nasales. Bajitos, me tengo que concentrar en mí mismo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer cuando hago sonido nasal? No es solo sonido nasal. Tengo que pensar en el interior de mi cabeza, cómo está vibrando adentro, ¿sí? Las glándulas que están dentro, los ojos por dentro, el cerebro, ¿sí? ¿Qué partes del cuerpo se siente que vibran más? La garganta, el pecho, ¿qué es lo que más vibra? ¿Sí? Ahí empiezo a hacer vibrar todo el cuerpo hasta tratar de sentir en las manos la vibración, ¿sí? En los pies, en todos lados, esa vibración constante que me va a ayudar porque todos van a estar vibrando, entonces se va a sentir en todas las partes del cuerpo. Una vez que hago esto, yo voy a ir indicando todo, ¿eh? Igual. Vamos a ir empezando a soltar con más fuerza la letra M, ¿sí? Con más fuerza, más hacia lo alto, y ahí vamos a empezar a liberar las vocales. No hace falta que sea en orden, yo las voy a hacer en orden, pero traten de sentir qué es lo que su cuerpo tiene que decir en el momento que lo tiene que decir. Si sale la letra I, si sale la letra O, ¿sí? Porque muchos tenemos naturalizado hacer A o O, ¿sí? Por el OM, o por el simple hecho de que porque estamos conectando con la parte superior. Pero traten de pensar concretamente en qué parte del cuerpo más necesitan sonido, si hay alguna enfermedad, algún problema, algún dolor, ¿sí? Fíjense que las vocales están puestas de la cabeza a los pies. La 9 son los pies. Entonces, la U, las rodillas. La O, los genitales. La U, la parte útero o intestinal. La Y es el páncreas, toda la zona estomacal. El I, corazón y pulmones. E, garganta, tiroides, etc. Tercer ojo, ojos, toda la zona del cerebro. Y A es cerebro y conexión hacia lo divino, ¿sí? Entonces, ahí tenemos todas las letras. Por lo tanto, a lo mejor si alguien siente problemas intestinales, ¿sí? Ese sonido. Vamos a tratar de escuchar al cuerpo, respetar al cuerpo y ver qué siente el cuerpo que tiene que hacer. Y no quedarnos solamente en el sino que a lo mejor es cantar. Porque hay que recordar que tenemos que cantar lo que sentimos en el interior, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Primero, pasar por todo nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo, hacer vibrar nuestro cuerpo en nuestra propia sintonía, y vamos a reconocer mientras estamos haciendo eso, después lo practican en su casa cuando se van a dormir o lo que sea. La intención de esto es que puedan comunicarse con su cuerpo. El universo habla a través de ondas de frecuencia. Por lo tanto, cuando se acuesten en sus camas y empiecen a sonar esto, van a estar hablando con su cuerpo, ¿sí? Es una forma de comunicarse. Y mientras estoy haciendo el sonido, dirigir una intención. ¿Qué necesito comer? ¿Qué necesito hacer para mejorar esto? O darle indicaciones al cuerpo, ¿sí? Es una forma de comunicación y de entrar en armonía con el propio ser.